este nuevo video. Como pueden ver, estoy en el Duomo de Florencia, así que acompáñenme a ver esta ciudad y explorar qué tiene que ofrecer. Vamos. Después de varios días explorando pequeños pueblos medievales en Umbria y Toscana, era hora de visitar una de las ciudades más famosas de Italia, cuna del Renacimiento y hogar de algunas de las obras de arte más populares del mundo. ¿Qué mejor manera de empezar el día de exploración en Florencia que desayunando en el Café Gili, ubicado en Piazza della Repubblica? Es el café más antiguo de la ciudad, fundado en 1733 por la familia suiza Gili. Pero si tengo que ser honesto, el lugar es bonito pero bastante costoso, así que tomen eso en cuenta. Después de ahí, era hora de empezar a explorar la ciudad. Las entradas del Duomo estaban vendidas con 2 semanas de anticipación, así que no tuve la oportunidad de entrar a conocer esta famosa iglesia. Pero si ustedes corren con la misma suerte, no se desanimen porque Florencia tiene mucho más que ofrecer. Mi primer parada fue uno de los lugares más icónicos, la Galería Uffizi. Antes de entrar en las afueras, hay una serie de esculturas que son maravillosas y están abiertas al público en general. Les recomiendo detenerse y admirar cada una de ellas. Y si no tienen tiempo o entradas para ver al David de Miguel Ángel, aquí hay una copia de esta obra. La Galería Uffizi originalmente no fue un museo. Este lugar fue construido por los Medici en el año 1560 como oficinas para esta poderosa familia. Aquí se pueden ver obras de varios artistas como Botticelli, Miguel Ángel y Caravaggio. A pesar de que una de las obras más importantes y famosas de la galería es el nacimiento de Venus, ese día el acceso estaba limitado y no pude ver dicha obra, lo cual fue un poco decepcionante. Pero lo que sí pude ver fue una de mis obras favoritas, el escudo con la cabeza de Medusa de Caravaggio, el cual es brutal e impresionante. Mi recomendación es que tomen su tiempo y disfruten de todas las maravillosas obras de arte, y si tienen que decidir por una sola atracción en la ciudad, esta es la mejor de todas. Mi segunda parada fue la Torre di Arnolfo, con 95 metros de altura. En mi opinión, ofrece una de las mejores vistas panorámicas de toda Florencia, incluyendo la vista directa al Duomo, al Ponte Vecchio y al río Arno. Esta fue construida en el siglo XIV y lleva el nombre de Arnolfo, el mismo arquitecto que diseñó el Palazzo Vecchio y parte de la catedral. Para disfrutar de estas vistas panorámicas hay que subir bastantes escalones, así que tengan esto en cuenta, pero créanme que vale la pena. Al terminar con la torre, otro punto imperdible es el Ponte Vecchio. Construido en 1345, es el único puente que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Originalmente, este puente estaba lleno de carnicerías y curtidores, quienes tiraban desechos al río, hasta que en 1593 los Medici expulsaron a estos comerciantes y permitieron solo orfebres y joyeros, quienes siguen aquí hasta el día de hoy. Así que si ustedes son amantes de la joyería y el oro, este lugar es una parada obligatoria. Antes de mi visita a Florencia, busqué lugares prácticos para comer y las redes recomendaban los paninos de El Antico Vinaio, así que decidí seguir el consejo. Honestamente, cuando vi la cantidad de gente haciendo fila en los 4 locales que están en la misma calle, me desanimé, pero decidí esperar. Y créanme que se nota que tienen el arte de lidiar con multitudes de clientes de forma 100% controlada. Tardé solo 15 minutos haciendo fila, así que si vienen a Florencia les recomiendo este lugar, ya que los paninos estaban buenísimos y son bastante baratos. Ok, vamos a probar el sándwich, que es tan famoso, a ver si vale la pena. Bastante bueno. Y la fila pasó bastante rápido, la verdad. Así que tomen el tiempo y pruébenlos. Muy buenos. Después del almuerzo, era momento de cerrar mi visita por esta increíble ciudad. Y qué mejor manera de hacerlo que explorando la Galería de la Academia. Fundada en 1784, esta prestigiosa institución alberga una de las obras más icónicas del mundo, el David de Miguel Ángel.
Esta es la escultura original, una imponente figura de más de 5 metros de altura, y créame que verlo en pantalla no se compara con la experiencia de estar frente a él en persona. La precisión, los detalles, la majestuosidad es simplemente impactante. Pero más allá del David, la Academia resguarda una colección fascinante de obras de diversos artistas. Sin duda es una visita que vale completamente la pena y se convierte en otra parada obligatoria en Florencia. Si están pensando en visitar Florencia, no lo duden, y como pudieron ver, en un solo día pueden abarcar las principales atracciones, aunque esta ciudad tiene mucho más que ofrecer. Espero que este video les haya sido útil y los inspire a su próxima aventura. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en la próxima. Pura vida. Chao.